permanece sentada en silencio dentro de la sala del Tribunal del Condado de Bullitt, en Shepherdsville. Su rostro es inexpresivo, casi vacío. Las manos, entrelazadas con pulcritud sobre su regazo, no revelan temblor alguno. A simple vista, podría parecer una mujer más enfrentando un proceso judicial. Sin embargo, detrás de esa imagen contenida, se esconde una de las historias más estremecedoras que ha sacudido a esa pequeña comunidad del estado de Kentucky en los últimos años. Sus abogados intentaron dibujar ante el juez el retrato de una mujer mentalmente fracturada, desbordada por circunstancias que, según ellos, escapaban a su control. Argumentaron que atravesaba un severo síndrome de abstinencia a opioides y que ese proceso desencadenó un episodio psicótico. Sostuvieron que, en su intento por dejar atrás el consumo, su mente colapsó, que no estaba en sus cabales, que no comprendía la magnitud de sus actos, que no sabía lo que hacía. La defensa apostó por la inimputabilidad por razones mentales, pero la fiscalía tenía otros planes. Y entonces llegaron las grabaciones, las llamadas al número de emergencias que estremecieron a todos los presentes en la sala, los videos captados por cámaras corporales de la policía, las imágenes de vigilancia de los vecinos y, sobre todo, las propias palabras de la acusada, pronunciadas apenas minutos después de que sus dos hijos resultaran gravemente heridos. Lo que ocurrió la mañana del 8 de noviembre de 2023 no solo dejó a una comunidad en estado de shock, también abrió un debate doloroso sobre la maternidad, la salud mental y la responsabilidad penal. Aquella mañana comenzó como cualquier otra en Shepherdsville, una localidad tranquila situada al sur de Louisville. Calles residenciales, autobuses escolares recorriendo los barrios, el aroma del café filtrándose por las ventanas. Un día ordinario, hasta que dejó de serlo. Una vecina, más tarde identificada como Sarah, vio a una mujer desplomarse en su jardín delantero. La mujer temblaba, respiraba con dificultad y gritaba que sus hijos estaban muriendo. Sarah la reconoció de vista, pero no tenía una relación cercana con ella. Sin perder tiempo, marcó al 911. Entre sollozos y confusión, explicó al operador que su vecina había llegado hasta su puerta, se había desvanecido y repetía desesperadamente que sus niños estaban en peligro. Mientras hablaba por teléfono, su esposo corría hacia la casa ubicada en Benwood Drive para verificar lo que estaba ocurriendo. Lo que encontró dentro lo dejó paralizado. En una de las habitaciones, sobre una cama, yacían dos menores, Maurice Baker Jr., de 6 años, y Jaden Howard, de 9. Ambos presentaban heridas graves en la cabeza. Sobre el colchón había un arma de fuego. En el suelo y la cama, casquillos dispersos. El aire estaba impregnado de un silencio espeso, roto solo por la respiración débil de los pequeños. El hombre regresó a la llamada con el operador, su voz quebrada, intentando describir lo que veía. Sangre sobre las sábanas, un arma, dos niños aún con signos vitales. No sabía qué había sucedido, solo sabía que era urgente. Las ambulancias llegaron en cuestión de minutos. Los paramédicos trasladaron a los niños al Norton Children's Hospital, en Louisville, bajo escolta policial. Cada segundo era crucial. Mientras tanto, los agentes inspeccionaban la escena. 4 casquillos fueron localizados, 2 sobre la cama y 2 en el piso. 4 disparos efectuados en un intervalo aproximado de 30 segundos. Ese detalle, la secuencia rápida, más adelante resultaría determinante. La madre, identificada como Tiffany Lucas, de 32 años, fue llevada a la oficina del sheriff para ser interrogada. Su discurso era fragmentado, inconexo. Hablaba de amenazas invisibles, de personas que no estaban bien, de fuerzas que acechaban a los niños. En la sala de entrevistas, frente a una cámara encendida, confirmó su identidad y reconoció ser la madre de ambos menores. Aseguró que los amaba profundamente, que jamás les haría daño. Luego comenzó a hablar de videojuegos, de Internet, de plataformas digitales que, según ella, manipulaban la mente de los niños. Mencionó consolas, YouTube, influencias oscuras. Su pensamiento giraba en círculos. Dijo sentirse manipulada, controlada a través del teléfono, del wifi, de su propia casa. Y entonces surgió un nombre: Parker Borders.
Afirmó que ese hombre, supuestamente residente en Bardstown, había estado manipulando su mente durante 3 años, que la influenciaba a través del teléfono, que intentaba alterar su voluntad. Repetía que era una mujer creyente, que protegía a sus hijos, que algo externo la había forzado. Los investigadores escuchaban con atención, pero las pruebas físicas contaban otra historia. El arma estaba en la habitación. Los casquillos coincidían. Una cámara de timbre captó 4 detonaciones. Aproximadamente 4 minutos y medio después del último disparo, Lucas fue vista saliendo de la vivienda y pidiendo ayuda. Cuando el detective le preguntó directamente si recordaba haber accionado el arma, ella lo negó. Cuando le preguntó cuántas veces había presionado el gatillo, dijo no saberlo. Sin embargo, admitió que fue a la casa vecina para pedir auxilio, lo que implicaba que había visto a sus hijos heridos. El interrogador fue paciente. Le planteó una hipótesis acorde a su narrativa. Si alguien la manipuló, aún así, físicamente, ¿fue ella quien disparó? No, respondió. ¿Cómo resultaron heridos entonces? No tengo palabras, dijo. Pidió una evaluación psiquiátrica inmediata. Comenzó a recitar fragmentos de oraciones religiosas. Se cerró en sí misma, sin confesión directa, sin explicación coherente. Pero los hechos estaban documentados. Horas más tarde, en el hospital, los médicos confirmaron que Maurice y Jaden no sobrevivieron a las lesiones. La noticia sacudió a Shepherdsville. Familiares revelaron que en años previos habían contactado a servicios de protección infantil por preocupaciones relacionadas con Lucas. Algunos notaron cambios en su comportamiento, aislamiento, paranoia, episodios de inestabilidad, señales que en retrospectiva parecían advertencias. Lucas fue ingresada en el centro de detención del condado de Bullitt, acusada formalmente de 2 cargos de homicidio. La fianza se fijó en $2 millones. El proceso judicial avanzó lentamente. La defensa anunció que alegaría incapacidad mental. Se preparaba un juicio. Pero en octubre de 2024 ocurrió un giro inesperado. Tiffany Lucas se declaró culpable de ambos cargos, sin acuerdo con la fiscalía, sin negociación, sin promesas de indulgencia. Cuando el juez le preguntó si padecía alguna enfermedad mental que afectara su capacidad de razonar, respondió que no. Con esa declaración, renunció a su derecho a juicio conjurado y a apelar la sentencia. La audiencia de sentencia se programó para el 22 de noviembre de 2024. Ese día, la sala del tribunal volvió a llenarse. El 22 de noviembre de 2024, la sala del tribunal del condado de Bullitt volvió a llenarse. Afuera, el aire frío del otoño contrastaba con la tensión que se respiraba en el interior. En el banquillo, Tiffany Lucas permanecía en silencio, con la misma expresión inescrutable que había mostrado desde el inicio del proceso. Frente a ella, familiares, vecinos y periodistas aguardaban el desenlace de un caso que había dejado una huella profunda en Shepherdsville y en todo el estado de Kentucky. La declaración de culpabilidad presentada semanas antes había cambiado el rumbo del proceso. Ya no habría juicio conjurado. No se escucharían peritos enfrentados en una batalla técnica sobre su estado mental. La decisión final quedaba en manos del juez Rodney Burress. La defensa intentó, una vez más, contextualizar lo ocurrido. Su abogado sostuvo que Lucas atravesaba una crisis severa derivada de la abstinencia a opioides. Argumentó que, en su esfuerzo por abandonar el consumo, sufrió un colapso psicológico que alteró su percepción de la realidad. No se trataba, según su planteamiento, de una mujer fría o calculadora, sino de alguien atrapada en una espiral mental que no supo controlar. Para respaldar esa imagen, proyectaron en la sala algunos videos captados el día previo a los hechos. En ellos se veía a Lucas llevando a sus hijos a un restaurante familiar, compartiendo una comida aparentemente normal. Las imágenes pretendían mostrar una rutina cotidiana, sin indicios visibles de violencia inminente. También se exhibieron grabaciones de la cámara de un vecino, donde se la veía pidiendo ayuda tras los disparos, visiblemente alterada. La defensa buscaba sembrar una duda. ¿Podía una madre que horas antes parecía actuar con normalidad transformarse en autora de un acto tan devastador sin que existiera un quiebre mental profundo?
La fiscalía respondió con firmeza. Recordó que las pruebas materiales eran contundentes: el arma hallada en la cama, los 4 casquillos recuperados en la habitación, el registro de 4 detonaciones en rápida sucesión captado por una cámara de timbre. Subrayó que, tras los disparos, Lucas salió por sus propios medios a solicitar ayuda, lo que, según la acusación, evidenciaba conciencia de lo ocurrido. El interrogatorio grabado también ocupó un lugar central en la audiencia. En ese video, Lucas negaba haber disparado, pero reconocía haber visto a sus hijos heridos antes de acudir a la casa vecina. Hablaba de manipulaciones a través del teléfono, de fuerzas invisibles, de un hombre llamado Parker Borders, que según ella, influía en su mente. Sin embargo, no existía evidencia pública que vinculara a esa persona con el suceso. Para la fiscalía, esas declaraciones no demostraban incapacidad absoluta para comprender sus actos, sino intentos de desviar la responsabilidad. Entonces llegó el turno de los familiares. Maurice Baker Sr., padre de uno de los menores, tomó la palabra. Su voz, cargada de emoción contenida, resonó en la sala. Expresó que el impacto en su vida era imposible de describir. Recordó que, desde el nacimiento de su hijo, había tenido preocupaciones relacionadas con el entorno en el que crecía. Afirmó que en distintas ocasiones había intentado intervenir para protegerlo. Otros parientes compartieron sentimientos similares. Mencionaron llamadas previas a servicios de protección infantil, motivadas por inquietudes sobre la estabilidad de Lucas. Algunos admitieron que notaron cambios en su comportamiento en los meses anteriores: aislamiento creciente, desconfianza hacia el entorno, ideas que parecían desconectadas de la realidad. La abuela de Jaden Howard habló entre lágrimas. Dijo que el niño era un pilar emocional para su familia, que su partida dejó un vacío imposible de llenar. Reprochó que, en lugar de entregar a los menores a familiares dispuestos a cuidarlos, Lucas tomó una decisión irreversible que fracturó varias generaciones. Cada intervención reforzaba la dimensión humana de la tragedia. No eran solo nombres en un expediente judicial. Eran niños con cumpleaños planificados, juguetes en sus habitaciones y familiares que ahora sostenían fotografías enmarcadas como único consuelo. Cuando llegó el momento de que el juez se pronunciara, la sala quedó en absoluto silencio. Rodney Burress habló con tono firme. Señaló que la maternidad implica mucho más que dar vida. Supone protección, seguridad, estabilidad emocional. Destacó que le resultaba imposible imaginar el temor que debieron experimentar los menores al ver a su propia madre empuñando un arma. Tras esa reflexión, dictó sentencia: cadena perpetua por cada uno de los cargos, 2 condenas de por vida. La ley estatal establece que, en determinados casos, una persona condenada a cadena perpetua puede solicitar libertad condicional tras cumplir un periodo mínimo de años. En este caso, Lucas podría ser elegible para revisión tras 2 décadas de reclusión. Sin embargo, representantes de la Fiscalía manifestaron públicamente que consideran improbable que se le conceda ese beneficio. Al concluir la lectura, se escucharon expresiones de alivio entre algunos asistentes. Para la familia, la resolución no devolvía a los niños, pero representaba un cierre judicial. Lucas fue trasladada bajo custodia al Kentucky Correctional Institution for Women, donde actualmente cumple su condena. Su declaración de culpabilidad implicó la renuncia al derecho de apelar, lo que deja la sentencia prácticamente inamovible, salvo circunstancias extraordinarias. El caso dejó interrogantes difíciles. ¿Fueron ignoradas señales previas de deterioro mental? ¿Pudo haberse evitado el desenlace con una intervención temprana más eficaz? ¿Dónde termina la enfermedad y comienza la responsabilidad penal? En Shepherdsville, muchos aún recuerdan el 8 de noviembre de 2023 como el día en que la tranquilidad habitual se quebró. La vivienda en Benwood Drive se convirtió en un símbolo de una tragedia que nadie anticipó en toda su magnitud. Las grabaciones del interrogatorio permanecen como uno de los elementos más impactantes del proceso. En ellas, Lucas oscila entre negar los hechos y pedir ayuda psicológica. Sus palabras, fragmentadas y contradictorias, fueron interpretadas por el tribunal como insuficientes para anular su responsabilidad. El expediente judicial cerró con una condena ejemplar, pero el debate social continúa.
La combinación de consumo de sustancias, salud mental y acceso a armas plantea preguntas que trascienden un solo caso. Hoy, los nombres de Maurice Baker Jr. y Jaden Howard resuenan como recordatorio de una mañana que cambió para siempre a varias familias. Sus historias quedaron inscritas en los registros judiciales, pero también en la memoria colectiva de una comunidad que aún intenta comprender. Tiffany Lucas, por su parte, enfrenta el resto de su vida tras los muros de una institución penitenciaria. La mujer que en la sala del tribunal parecía imperturbable, escuchó una sentencia que selló su destino. El caso, con todos sus matices y contradicciones, se convirtió en uno de los procesos más comentados en la región en los últimos años. Una historia donde las palabras registradas por cámaras y operadores de emergencia terminaron siendo tan determinantes como las pruebas físicas. Si este análisis te ayudó a comprender mejor los detalles y las implicaciones de este caso, te invito a dejar tu comentario con tu opinión, compartir este contenido y suscribirte para seguir explorando investigaciones judiciales que han marcado a sus comunidades. Pero la fiscalía tenía otros planes. Y entonces llegaron las grabaciones, las llamadas al número de emergencias que estremecieron a todos los presentes en la sala, los videos captados por cámaras corporales de la policía, las imágenes de vigilancia de los vecinos y, sobre todo, las propias palabras de la acusada, pronunciadas apenas minutos después de que sus dos hijos resultaran gravemente heridos. Lo que ocurrió la mañana del 8 de noviembre de 2023 no solo dejó a una comunidad en estado de shock, también abrió un debate doloroso sobre la maternidad, la salud mental y la responsabilidad penal. Aquella mañana comenzó como cualquier otra en Shepherdsville, una localidad tranquila situada al sur de Louisville. Calles residenciales, autobuses escolares recorriendo los barrios, el aroma del café filtrándose por las ventanas. Un día ordinario. Hasta que dejó de serlo. Una vecina, más tarde identificada como Sarah, vio a una mujer desplomarse en su jardín delantero. La mujer temblaba, respiraba con dificultad y gritaba que sus hijos estaban muriendo. Sarah la reconoció de vista, pero no tenía una relación cercana con ella. Sin perder tiempo, marcó al 911. Entre sollozos y confusión, explicó al operador que su vecina había llegado hasta su puerta, se había desvanecido y repetía desesperadamente que sus niños estaban en peligro. Mientras hablaba por teléfono, su esposo corría hacia la casa ubicada en Benwood Drive para verificar lo que estaba ocurriendo. Lo que encontró dentro lo dejó paralizado. En una de las habitaciones, sobre una cama, yacían dos menores, Maurice Baker Jr., de 6 años, y Jaden Howard, de 9. Ambos presentaban heridas graves en la cabeza. Sobre el colchón había un arma de fuego. En el suelo y la cama, casquillos dispersos. El aire estaba impregnado de un silencio espeso, roto solo por la respiración débil de los pequeños. El hombre regresó a la llamada con el operador, su voz quebrada, intentando describir lo que veía. Sangre sobre las sábanas, un arma, dos niños aún con signos vitales. No sabía qué había sucedido. Solo sabía que era urgente. Las ambulancias llegaron en cuestión de minutos. Los paramédicos trasladaron a los niños al Norton Children's Hospital, en Louisville, bajo escolta policial. Cada segundo era crucial. Mientras tanto, los agentes inspeccionaban la escena. 4 casquillos fueron localizados, 2 sobre la cama y 2 en el piso. 4 disparos efectuados en un intervalo aproximado de 30 segundos. Ese detalle, la secuencia rápida, más adelante resultaría determinante. La madre, identificada como Tiffany Lucas, de 32 años, fue llevada a la oficina del sheriff para ser interrogada. Su discurso era fragmentado, inconexo. Hablaba de amenazas invisibles, de personas que no estaban bien, de fuerzas que acechaban a los niños. En la sala de entrevistas, frente a una cámara encendida, confirmó su identidad y reconoció ser la madre de ambos menores. Aseguró que los amaba profundamente, que jamás les haría daño. Luego comenzó a hablar de videojuegos, de Internet, de plataformas digitales que, según ella, manipulaban la mente de los niños. Mencionó consolas, YouTube, influencias oscuras. Su pensamiento giraba en círculos. Dijo sentirse manipulada, controlada a través del teléfono, del wifi, de su propia casa.
Y entonces surgió un nombre: Parker Borders. Afirmó que ese hombre, supuestamente residente en Bardstown, había estado manipulando su mente durante 3 años, que la influenciaba a través del teléfono, que intentaba alterar su voluntad. Repetía que era una mujer creyente, que protegía a sus hijos, que algo externo la había forzado. Los investigadores escuchaban con atención, pero las pruebas físicas contaban otra historia. El arma estaba en la habitación. Los casquillos coincidían. Una cámara de timbre captó 4 detonaciones. Aproximadamente 4 minutos y medio después del último disparo, Lucas fue vista saliendo de la vivienda y pidiendo ayuda. Cuando el detective le preguntó directamente si recordaba haber accionado el arma, ella lo negó. Cuando le preguntó cuántas veces había presionado el gatillo, dijo no saberlo. Sin embargo, admitió que fue a la casa vecina para pedir auxilio, lo que implicaba que había visto a sus hijos heridos. El interrogador fue paciente. Le planteó una hipótesis acorde a su narrativa. Si alguien la manipuló, aún así, físicamente, ¿fue ella quien disparó? No, respondió. ¿Cómo resultaron heridos entonces? No tengo palabras, dijo. Pidió una evaluación psiquiátrica inmediata. Comenzó a recitar fragmentos de oraciones religiosas. Se cerró en sí misma, sin confesión directa, sin explicación coherente. Pero los hechos estaban documentados. Horas más tarde, en el hospital, los médicos confirmaron que Maurice y Jaden no sobrevivieron a las lesiones. La noticia sacudió a Shepherdsville. Familiares revelaron que en años previos habían contactado a servicios de protección infantil por preocupaciones relacionadas con Lucas. Algunos notaron cambios en su comportamiento: aislamiento, paranoia, episodios de inestabilidad, señales que en retrospectiva parecían advertencias. Lucas fue ingresada en el centro de detención del condado de Bullitt, acusada formalmente de 2 cargos de homicidio. La fianza se fijó en $2 millones. El proceso judicial avanzó lentamente. La defensa anunció que alegaría incapacidad mental. Se preparaba un juicio. Pero en octubre de 2024 ocurrió un giro inesperado. Tiffany Lucas se declaró culpable de ambos cargos, sin acuerdo con la fiscalía, sin negociación, sin promesas de indulgencia. Cuando el juez le preguntó si padecía alguna enfermedad mental que afectara su capacidad de razonar, respondió que no. Con esa declaración, renunció a su derecho a juicio con jurado y a apelar la sentencia. La audiencia de sentencia se programó para el 22 de noviembre de 2024. Ese día, la sala del tribunal volvió a llenarse. El 22 de noviembre de 2024, la sala del tribunal del condado de Bullitt volvió a llenarse. Afuera, el aire frío del otoño contrastaba con la tensión que se respiraba en el interior. En el banquillo, Tiffany Lucas permanecía en silencio, con la misma expresión inescrutable que había mostrado desde el inicio del proceso. Frente a ella, familiares, vecinos y periodistas aguardaban el desenlace de un caso que había dejado una huella profunda en Shepherdsville y en todo el estado de Kentucky. La declaración de culpabilidad presentada semanas antes había cambiado el rumbo del proceso. Ya no habría juicio con jurado. No se escucharían peritos enfrentados en una batalla técnica sobre su estado mental. La decisión final quedaba en manos del juez Rodney Burress. La defensa intentó, una vez más, contextualizar lo ocurrido. Su abogado sostuvo que Lucas atravesaba una crisis severa derivada de la abstinencia a opioides. Argumentó que, en su esfuerzo por abandonar el consumo, sufrió un colapso psicológico que alteró su percepción de la realidad. No se trataba, según su planteamiento, de una mujer fría o calculadora, sino de alguien atrapada en una espiral mental que no supo controlar. Para respaldar esa imagen, proyectaron en la sala algunos videos captados el día previo a los hechos. En ellos se veía a Lucas llevando a sus hijos a un restaurante familiar, compartiendo una comida aparentemente normal. Las imágenes pretendían mostrar una rutina cotidiana, sin indicios visibles de violencia inminente. También se exhibieron grabaciones de la cámara de un vecino, donde se la veía pidiendo ayuda tras los disparos, visiblemente alterada. La defensa buscaba sembrar una duda.
¿Podía una madre que horas antes parecía actuar con normalidad transformarse en autora de un acto tan devastador sin que existiera un quiebre mental profundo? La fiscalía respondió con firmeza. Recordó que las pruebas materiales eran contundentes: el arma hallada en la cama, los 4 casquillos recuperados en la habitación, el registro de 4 detonaciones en rápida sucesión captado por una cámara de timbre. Subrayó que, tras los disparos, Lucas salió por sus propios medios a solicitar ayuda, lo que, según la acusación, evidenciaba conciencia de lo ocurrido. El interrogatorio grabado también ocupó un lugar central en la audiencia. En ese video, Lucas negaba haber disparado, pero reconocía haber visto a sus hijos heridos antes de acudir a la casa vecina. Hablaba de manipulaciones a través del teléfono, de fuerzas invisibles, de un hombre llamado Parker Borders, que según ella, influía en su mente. Sin embargo, no existía evidencia pública que vinculara a esa persona con el suceso. Para la fiscalía, esas declaraciones no demostraban incapacidad absoluta para comprender sus actos, sino intentos de desviar la responsabilidad. Entonces llegó el turno de los familiares. Maurice Baker Sr., padre de uno de los menores, tomó la palabra. Su voz, cargada de emoción contenida, resonó en la sala. Expresó que el impacto en su vida era imposible de describir. Recordó que, desde el nacimiento de su hijo, había tenido preocupaciones relacionadas con el entorno en el que crecía. Afirmó que en distintas ocasiones había intentado intervenir para protegerlo. Otros parientes compartieron sentimientos similares. Mencionaron llamadas previas a servicios de protección infantil, motivadas por inquietudes sobre la estabilidad de Lucas. Algunos admitieron que notaron cambios en su comportamiento en los meses anteriores: aislamiento creciente, desconfianza hacia el entorno, ideas que parecían desconectadas de la realidad. La abuela de Jaden Howard habló entre lágrimas. Dijo que el niño era un pilar emocional para su familia, que su partida dejó un vacío imposible de llenar. Reprochó que, en lugar de entregar a los menores a familiares dispuestos a cuidarlos, Lucas tomó una decisión irreversible que fracturó varias generaciones. Cada intervención reforzaba la dimensión humana de la tragedia. No eran solo nombres en un expediente judicial. Eran niños con cumpleaños planificados, juguetes en sus habitaciones y familiares que ahora sostenían fotografías enmarcadas como único consuelo. Cuando llegó el momento de que el juez se pronunciara, la sala quedó en absoluto silencio. Rodney Burress habló con tono firme. Señaló que la maternidad implica mucho más que dar vida. Supone protección, seguridad, estabilidad emocional. Destacó que le resultaba imposible imaginar el temor que debieron experimentar los menores al ver a su propia madre empuñando un arma. Tras esa reflexión, dictó sentencia: cadena perpetua por cada uno de los cargos, 2 condenas de por vida. La ley estatal establece que, en determinados casos, una persona condenada a cadena perpetua puede solicitar libertad condicional tras cumplir un periodo mínimo de años. En este caso, Lucas podría ser elegible para revisión tras 2 décadas de reclusión. Sin embargo, representantes de la Fiscalía manifestaron públicamente que consideran improbable que se le conceda ese beneficio. Al concluir la lectura, se escucharon expresiones de alivio entre algunos asistentes. Para la familia, la resolución no devolvía a los niños, pero representaba un cierre judicial. Lucas fue trasladada bajo custodia al Kentucky Correctional Institution for Women, donde actualmente cumple su condena. Su declaración de culpabilidad implicó la renuncia al derecho de apelar, lo que deja la sentencia prácticamente inamovible, salvo circunstancias extraordinarias. El caso dejó interrogantes difíciles. ¿Fueron ignoradas señales previas de deterioro mental? ¿Pudo haberse evitado el desenlace con una intervención temprana más eficaz? ¿Dónde termina la enfermedad y comienza la responsabilidad penal? En Shepherdsville, muchos aún recuerdan el 8 de noviembre de 2023 como el día en que la tranquilidad habitual se quebró. La vivienda en Benwood Drive se convirtió en un símbolo de una tragedia que nadie anticipó en toda su magnitud. Las grabaciones del interrogatorio permanecen como uno de los elementos más impactantes del proceso. En ellas, Lucas oscila entre negar los hechos y pedir ayuda psicológica. Sus palabras fragmentadas y contradictorias fueron interpretadas por el tribunal
como insuficientes para anular su responsabilidad. El expediente judicial cerró con una condena ejemplar, pero el debate social continúa. La combinación de consumo de sustancias, salud mental y acceso a armas plantea preguntas que trascienden un solo caso. Hoy, los nombres de Maurice Baker Jr. y Jaden Howard resuenan como recordatorio de una mañana que cambió para siempre a varias familias. Sus historias quedaron inscritas en los registros judiciales, pero también en la memoria colectiva de una comunidad que aún intenta comprender. Tiffany Lucas, por su parte, enfrenta el resto de su vida tras los muros de una institución penitenciaria. La mujer que en la sala del tribunal parecía imperturbable, escuchó una sentencia que selló su destino. El caso, con todos sus matices y contradicciones, se convirtió en uno de los procesos más comentados en la región en los últimos años. Una historia donde las palabras registradas por cámaras y operadores de emergencia terminaron siendo tan determinantes como las pruebas físicas. Si este análisis te ayudó a comprender mejor los detalles y las implicaciones de este caso, te invito a dejar tu comentario con tu opinión, compartir este contenido y suscribirte para seguir explorando investigaciones judiciales que han marcado a sus comunidades.